¿Recuerdas cuando la infancia era una aventura sin límites? Crecer en los 80 significaba vivir sin tantas reglas, sin miedo y sin protecciones que hoy serían obligatorias. Salíamos en bicicleta sin casco, jugábamos en la calle hasta que anochecía y hacíamos cosas que hoy parecerían una locura. Pero, ¿cómo es que todo eso era normal? ¿Por qué hoy muchas de esas costumbres serían impensables o incluso ilegales? Acompáñanos en este viaje a otra época, donde la infancia era más libre, pero también llena de riesgos que hoy nos hacen preguntarnos: ¿cómo logramos sobrevivir? Te voy a mostrar 10 cosas que los niños de los 80 podían hacer y hoy serían casi imposibles. La número 7 te dejará en shock. Salir en bici con los amigos era la máxima expresión de libertad. No importaba si ibas a la tienda, al parque o simplemente a dar vueltas. Lo hacías sin casco, sin rodilleras y sin preocuparte por caídas. Bajabas pendientes a toda velocidad. Hacías piruetas y competías con los amigos sin ninguna protección. Las raspaduras y los moretones eran parte de la diversión. Si te caías, solo te sacudías y seguías. Incluso había ciudades donde se podía ver a niños circulando por avenidas y carreteras sin miedo al tráfico y sin ningún tipo de supervisión. Hoy, en muchos lugares es obligatorio el uso de casco, y hay campañas para concienciar sobre los riesgos. Lo que antes era una actividad despreocupada, ahora viene con reglas y precauciones que en los 80 nadie consideraba necesarias. Hoy, dejar a un niño solo en casa se considera irresponsable. Pero en los 80, era normal que los niños se quedaran solos mientras los padres trabajaban o salían a hacer mandados. Los padres tenían trabajos, compromisos o simplemente confiaban en que los niños sabrían cuidarse solos. Desde los 7 u 8 años, muchos se quedaban en casa sin ningún adulto supervisando. Incluso a veces estos se quedaban al cuidado de sus hermanos más pequeños. La única instrucción era algo como: no abras la puerta a desconocidos, y si pasa algo, llama a la vecina. Pero la mayoría del tiempo, nadie llamaba a nadie. Los niños pasaban el tiempo viendo televisión, jugando con sus juguetes o simplemente explorando la casa, a veces con una libertad que hoy parecería impensable. Algunos incluso cocinaban cosas básicas, como calentar leche en la estufa o hacerse un sándwich con lo que encontraran en la nevera. En la actualidad todo esto sería descabellado. Incluso en algunos casos, si un niño menciona en la escuela que pasa mucho tiempo solo, los maestros pueden intervenir y hasta involucrar a los servicios sociales. En los 80, quedarse solo en casa no era un problema. Se consideraba parte del aprendizaje de la vida. Era la forma en la que muchos niños aprendían a ser independientes, a cuidar de sí mismos y a tomar pequeñas decisiones sin la supervisión constante de un adulto. Hoy en día, ver a un niño de 7 u 8 años caminando solo por la calle levantaría más de una ceja. Pero en los años 80, esto era lo más normal del mundo. Desde pequeños, muchos iban solos a la escuela, a la tienda o incluso a hacer algún recado para sus padres. No había aplicaciones de rastreo ni mensajes de avísame cuando llegues. La única instrucción era algo como: no hables con extraños y fíjate al cruzar la calle. Y con eso bastaba. La escuela podía estar a varias cuadras de casa, pero se llegaba caminando o en bicicleta, muchas veces en grupo con otros niños del barrio. Si alguien se retrasaba o se entretenía por el camino, no pasaba nada. Nadie llamaba desesperado preguntando dónde estaba. Se confiaba en que el niño encontraría el camino de vuelta. Lo mismo pasaba con las tiendas. Los padres daban unas monedas y una lista de compras. Los niños iban solos, hacían la compra y volvían con el cambio en la mano. A veces se tomaban su tiempo, compraban golosinas con el dinero extra o se quedaban jugando un rato antes de regresar. Nadie se preocupaba demasiado. Hoy en día, en muchas ciudades esta idea suena a locura. Pero en los 80, ir solo a la escuela o a la tienda era una experiencia normal, parte de aprender a ser independiente y a moverse por el mundo sin la constante compañía de los adultos. Los parques infantiles de los 80 eran auténticos campos de prueba para la valentía o la imprudencia de los niños. No había suelos acolchados de goma, ni estructuras con medidas de seguridad certificadas. Todo estaba hecho de metal y madera, y el riesgo de salir con un chichón o una rodilla raspada era parte de la diversión. Los toboganes eran de metal puro, y en verano, si te atrevías a deslizarte con pantalones cortos, te llevabas una quemadura de recuerdo. Los columpios no tenían límites de altura, así que el reto era impulsarse hasta lo imposible, con el peligro de salir volando si te descuidabas. Y ni hablar de los carruseles giratorios de metal, donde la única regla era sujetarte fuerte mientras algún amigo decidía empujarlo con toda su fuerza, sin importar que terminaras mareado o de cabeza en el suelo.
Las estructuras de escalada eran de barras de hierro oxidadas o de madera astillada, y muchas veces estaban colocadas sobre el cemento o la tierra, sin colchonetas de seguridad. Si te caías, aprendías por las malas a aterrizar bien. Y sin embargo, estos parques formaban parte de la infancia de todos, y nadie los veía como peligrosos, sino como el mejor lugar para pasar la tarde. Hoy, en cambio, los parques están diseñados con materiales seguros, con pisos de goma para amortiguar caídas y con estructuras que limitan los riesgos. Muchos adultos que crecieron en los 80 miran estos parques modernos con cierta nostalgia, preguntándose si entre tanto acolchonado, los niños de hoy alguna vez sentirán la misma emoción de haber sobrevivido a su parque infantil. En los años 80, los niños podían pasar horas jugando en la calle sin que ningún adulto estuviera pendiente de ellos. Era completamente normal salir de casa después de hacer los deberes y no volver hasta que anochecía o hasta que tu madre te llamaba a gritos desde la ventana. No había teléfonos móviles, pero tampoco había tanta preocupación por la seguridad. Las calles, los descampados y las plazas se convertían en auténticos parques de aventuras. Se jugaba al fútbol con piedras como porterías, a la cuerda, a las canicas, al escondite o a cualquier otro juego que surgiera en el momento. Incluso en muchas ocasiones, sitios llenos de peligros como recintos abandonados, zonas en obras, descampados llenos de escombro y basura y zonas boscosas se convertían en lugares improvisados para el juego. Lo curioso es que, a pesar de la falta de supervisión, casi siempre se respetaban ciertas reglas no escritas. No alejarse demasiado, avisar si ibas a otra calle y volver a casa a la hora establecida. No hacía falta más. Hoy en día, ver a un niño de 7 u 8 años jugando solo en la calle sería impensable. Los padres temen por la seguridad de sus hijos, y en muchas ciudades apenas quedan espacios donde jugar sin el peligro del tráfico o la inseguridad. La mayoría de los niños pasan su tiempo en casa, con actividades programadas o jugando en línea con amigos en lugar de hacerlo cara a cara. La infancia ha cambiado, y con ella, la forma en la que los niños experimentan la libertad de jugar fuera. En los 80, nadie leía etiquetas ni se preocupaba demasiado por los ingredientes de lo que comían. Las golosinas, los refrescos y los cereales estaban cargados de colorantes artificiales, conservantes y edulcorantes que hoy están prohibidos en muchos países. Las bebidas y dulces de aquella época eran una fiesta de colores y sabores, pero detrás de todos ellos, había ingredientes muy perjudiciales para la salud, como el aspartamo, el ciclamato de sodio y el glutamato monosódico, que eran cancerígenos y podían provocar taquicardias y problemas neurológicos. En aquella época, los niños se atiborraban de estas cosas sin que nadie se preocupara. Hoy, esos mismos productos tienen fórmulas distintas y muchos de sus ingredientes originales están prohibidos. Pero los que crecimos en los 80 sobrevivimos, de milagro. En la década de los 80, los niños no solo jugaban con juguetes comprados en tiendas, sino que también se entretenían con herramientas y objetos que hoy en día harían que cualquier padre entrara en pánico. Tener una navaja pequeña no era algo raro, especialmente en niños de 8 o 9 años. Se usaban para tallar palos, afilar lápices o hacer pequeñas manualidades, y muchos aprendían a usarlas viendo a los adultos. Las ondas o tirachinas eran otro clásico. Se hacían con una horquilla de madera y una goma elástica sacada de una cámara de bicicleta vieja. Servían para lanzar piedras a latas, árboles o cualquier cosa que pareciera un buen objetivo. Si bien la intención era jugar, más de una ventana terminó rota por un disparo mal calculado, aunque sin duda lo peligroso era impactar a otro amigo con una piedra, ya que estos proyectiles alcanzaban muchísima velocidad. Y luego estaban los niños que se fabricaban arcos y flechas caseras. Se usaban ramas flexibles y cuerdas resistentes, y las flechas podían ser desde simples palitos hasta varillas con puntas afiladas. Los más ingeniosos incluso les ponían plumas para que volaran mejor. Las reglas de seguridad brillaban por su ausencia, y los juegos de puntería podían acabar con flechas clavadas en puertas, paredes o, con mala suerte, en la pierna de algún amigo. Y quizás, una de las cosas más peligrosas, eran los niños a los que sus padres les regalaban escopetas de balines o perdigones. Estas armas de aire comprimido no parecían muy peligrosas y fueron un regalo común en aquella época, pero estas escopetas podían causar lesiones muy graves en ojos y en órganos internos si no se usaban con suficiente precaución. Hoy en día, todo esto sería impensable. Un niño con una navaja en el colegio sería motivo de expulsión inmediata. Llevar una honda o arco casero al parque seguramente llamaría la atención de la policía. Pero en los 80, era simplemente otra forma de pasar la tarde y aprender a las malas la importancia de tener cuidado.
Hoy en día, es impensable subir a un coche sin ponerse el cinturón de seguridad, y los niños van obligatoriamente en sillas especiales hasta cierta edad. Pero en los 80, la seguridad en los autos era más bien una sugerencia. Los niños viajaban sueltos en el asiento trasero, algunos incluso en el asiento delantero, sin preocuparse por nada. ¿Cinturón? Muy pocos lo usaban. Y ni hablar de las sillas infantiles, que eran prácticamente inexistentes o se usaban de manera opcional. Había niños que viajaban de pie entre los asientos, sentados en el suelo del coche o incluso acostados en la bandeja trasera, justo debajo del cristal, como si fuera la cama más cómoda del mundo. Si el coche era grande, como una camioneta o una furgoneta, se convertía en un parque de diversiones sobre ruedas. Los niños iban saltando, jugando y hasta intercambiando asientos en movimiento. Algunos afortunados podían ir en la parte trasera de una pick-up, sintiendo el viento en la cara sin el menor temor. Los accidentes ocurrían, claro, pero en aquella época simplemente se aceptaba como parte de la vida. Hoy, si alguien lleva a un niño sin cinturón o sin silla infantil, se enfrenta a multas y puede ser considerado negligente. Pero en los 80, la actitud era más relajada. Si el coche frenaba de golpe, el reflejo de la madre extendiendo el brazo para sujetar al niño era el sistema de seguridad más usado. En los 80, los niños tenían una relación muy particular con los petardos y fuegos artificiales. Era completamente normal que, desde edades muy tempranas, aprendieran a encender mechas y lanzar cohetes sin ninguna supervisión adulta. No se hablaba mucho de seguridad. Lo importante era que hicieran ruido y explotaran de la forma más espectacular posible. Tampoco existían controles de calidad exhaustivos, por lo que los defectos en los petardos podían hacer que explotaran antes de tiempo. Las calles se convertían en verdaderos campos de batalla en épocas festivas. Había petardos de todo tipo, desde los pequeños y ruidosos hasta los que podían hacer temblar las ventanas de las casas. Pero lo más peligroso era cuando los niños decidían hacer experimentos con ellos. ¿Meter un petardo dentro de una lata para ver cómo salía disparada? ¿Encender varios juntos a ver qué pasaba? Todo valía. Las historias de accidentes estaban a la orden del día. Dedos quemados, cejas chamuscadas y algún que otro susto serio. Pero en aquel entonces, si un niño se hacía daño con un petardo, la reacción era más bien un te lo dije antes que una prohibición absoluta. Hoy, en cambio, las leyes sobre fuegos artificiales son mucho más estrictas, y la mayoría de los niños ni siquiera pueden comprarlos sin la supervisión de un adulto. En los 80, no era raro que un niño entrara a una tienda o a un estanco con un billete en la mano y pidiera un paquete de cigarrillos o incluso una botella de vino para sus padres. Los dependientes ni siquiera parpadeaban. Era algo completamente normal. Bastaba con decir algo como "es para mi padre", y nadie hacía preguntas. En muchos casos, los niños ya conocían la marca favorita de sus padres y hasta se llevaban la vuelta en caramelos. En algunos bares, si el niño era lo bastante espabilado, podía ir con una jarra y pedir que le sirvieran vino o cerveza para llevar. En zonas rurales, incluso se veían niños comprando litros de vino en bolsas de plástico selladas con un nudo. No era extraño que los adultos le pidieran a su hijo o sobrino que fuera a por su recado mientras ellos seguían en casa o en el trabajo. Hoy en día, esto sería impensable. Las leyes han cambiado drásticamente, y cualquier intento de un niño por comprar tabaco o alcohol provocaría una alarma inmediata. Los vendedores podrían meterse en problemas legales, y los padres serían vistos como irresponsables. Ahora, los menores de edad no pueden ni acercarse a una caja de supermercado con una botella de alcohol sin que les pidan identificación. Lo que antes era una tarea cotidiana para un niño, hoy se considera un escándalo. En los 80, nadie veía nada raro en que un niño volviera a casa con un par de botellas de alcohol en las manos, pero ahora, esa imagen resulta completamente inconcebible. Y llegamos al final. Esperamos que hayas disfrutado con el vídeo. No olvides suscribirte al canal para ver más contenido interesante como este. Gracias y hasta pronto.